En la búsqueda de bienestar, la naturaleza tiene la respuesta. DeepBlock, un producto terapéutico innovador que salva vidas. Previene, controla y cura infecciones virales y bacterianas. Gripe, dolor de garganta, inflamación de amígdalas, gingivitis y alergias. DeepBlock, siempre al alcance de tus manos. DeepBlock te brinda el poder de la naturaleza para una vida saludable. DeepBlock, bienestar natural en cada gota. Obtén tu DeepBlock ahora. Previene, controla y cura de forma natural. Visita nuestro sitio web o síguenos en redes sociales. DeepBlock, el poder terapéutico de la naturaleza en tus manos. Actúa ahora. En el día de hoy, como habíamos anunciado en el programa anterior, tenemos al doctor José Félix Rojas, profesor de la Universidad de la asignatura de Medicina Integrativa y Análisis Integrativo. Imparte otras asignaturas también como farmacología, etcétera. Y por sus profundos conocimientos en los temas moleculares y de diagnóstico, pues precisamente por eso lo estamos invitando el día de hoy que participe con nosotros acá en el debate sobre el colesterol. José, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. No, José, es un placer tenerte acá. De verdad que vale la pena que nos apoyen a nosotros acá. Y aún estoy sin sonido. ¿Estás sin sonido aún? No, yo te oigo muy bien, Jadir. Estamos en vivo ya, Jadir. Hagamos lo siguiente. Si tienes problemas con tu micrófono, pues entonces, sí. Ale, ¿por qué no sacas a Jadir? ¿No nos escuchas? Ya Jadir no te está escuchando, puedes continuar ahí. Ok, entonces, pues nada, le estaba comentando que en el día de hoy vamos a continuar con la serie de programas que tenemos en esta primera temporada, que hemos denominado Medicina de Bienestar, Placer, Salud y Longevidad. En el programa anterior hicimos un recuento sobre los azúcares. Los seguidores nuestros pudieron percatarse de que en realidad los azúcares, como los lípidos, como las proteínas, como las vitaminas y los minerales, son nutrientes esenciales. Un poco que desmontamos el mito de que todos los azúcares son dañinos, son cancerígenos, son inflamatorios, y sobre todo diferenciamos el concepto de azúcar o carbohidrato o glúcido de endulzante. Y bueno, eso desató realmente un debate muy rico. Recibí decenas, si no cientos de mensajes, llamadas telefónicas, comunicaciones a través del email, que yo creo que vale la pena en el día de hoy pues pasar a este otro tema que tenemos en la palestra y que nos acompaña José para debatirlo. Es decir, nosotros queremos que todos los seguidores del canal de Eliezer Ávila, y aprovecho para darle las gracias una vez más por permitirnos usar su plataforma, nosotros queremos en el día de hoy compartir y hacerles saber, educar a nuestros seguidores en que cuando los análisis de sangre nos los entregan en los laboratorios clínicos nuestros doctores, nosotros no nos están midiendo allí los niveles de colesterol. Y además de esto, queremos que los seguidores y todos los que nos escuchen en cualquier tipo de plataforma sepan que el colesterol no es la principal causa de ataques cardiovasculares como se piensa y como se está constantemente publicitando. Dicho esto, yo creo que ya tenemos 97 conectados y vale la pena comenzar a hacer una pequeña remembranza de lo que son los lípidos, en este caso el colesterol y los triglicéridos, y hacer un repaso sobre la biología de todo de estos nutrientes o de estos componentes de la nutrición. Y después le damos la palabra a Jadir, que ahí lo vemos que está bastante enredado con su micrófono, para que nos sirva de moderador y comenzar el debate, que es lo más importante con la comunidad de Eliezer Ávila, que en este caso nos está siguiendo. Bueno, pues, perdón, déjame llamar a Jadir para que Jadir no sufra más. Disculpen, señores, estas cosas pasan cuando son en vivo. Somos novatos. Jadir, hola. Mira, no te me estreses más. Definitivamente te vemos bien y te escuchamos bien. Solamente tú no nos escuchas a nosotros. Deja el teléfono encendido
y ponlo al lado del micrófono y así vamos a trabajar. ¿Te parece? Ponerlo, tú dices, al lado del micrófono. Sí, y ahí pues me dice mi hijo, que es el que está haciendo de producción aquí, que si lo pones ahí y conversamos, se escucha perfectamente. Lo pones en speaker y así mismo trabajamos. Ponlo en speaker encima de la mesa. Ok, pero ¿cómo entro? No, tú estás dentro, tú estás en vivo. Tranquilo, que eso pasa. No, estamos en vivo, ya tenemos ya 101 conectados. Ok, entonces comenzamos. Ya le presentamos al doctor José Feli a los seguidores, que ya tú lo conoces, ya tuvimos nosotros conversando hace un rato. Y le decía que hoy vamos a hablar sobre los lípidos, que en este caso son los triglicéridos y el colesterol. Y como siempre, la idea nuestra es que las personas que nos siguen conozcan que los lípidos y el colesterol son componentes de la nutrición que de alguna u otra manera son esenciales para la vida y no se pueden demonizar y no se pueden suprimir de la dieta, como todos pensamos. Las dietas que no contienen colesterol ni triglicéridos son dietas que nos van a causar diferentes tipos de daño. Dicho esto, vamos a enmarcar básicamente cuáles son los tipos de grasas que tenemos en el organismo y vamos a enmarcar en la forma en que las recibimos. Es decir, las grasas o los lípidos fundamentalmente son dos tipos: el colesterol y los triglicéridos. Tanto el colesterol como los triglicéridos se pueden producir endógenamente en el organismo nuestro a partir de ciertos componentes endógenos, pero básicamente los recibimos desde la dieta, y la principal fuente de los lípidos van a ser las carnes, los huevos y los aceites, que se encuentran fundamentalmente en las semillas de los vegetales. Sin embargo, existe una gran contradicción a la hora de que se nos enfoca los triglicéridos y el colesterol como compuestos dañinos para el organismo, y falsamente se publicita que el colesterol y los triglicéridos son compuestos que tienen niveles elevados en sangre. Yo voy a comenzar diciendo que hice una revisión bibliográfica exhaustiva, la más moderna que existe, la más actualizada, y se hizo un estudio en varios países nórdicos y en varios países de Europa y América Latina, que incluyeron aproximadamente 250,000 personas, y ese estudio arrojó que no existe ningún tipo de criterio para plantear que el colesterol o los triglicéridos están altos en sangre. ¿Qué significa esto? Que todo lo que nos están hasta este momento transmitiendo a nosotros los análisis de laboratorio, en el sentido de que tenemos el colesterol y los triglicéridos altos, realmente no tiene un fundamento científico que avale este precepto o esta afirmación. De hecho, señores, el colesterol no se determina en sangre, y de ahí el título de nuestra plática del día de hoy. El colesterol nunca está en contacto con la sangre. Si el colesterol estuviese en contacto con la sangre, no había vida. El colesterol está completamente introducido o formando parte de un núcleo que conforman las lipoproteínas, y ese tipo de producto, de micela o de compuesto que se adquiere a través de la dieta, se transporta por diferentes tipos de lipoproteínas hasta los diferentes órganos y tejidos para que el organismo los utilice. Estamos hablando de que el colesterol, en primer lugar, cuando se absorbe o se digiere en el intestino, pues penetra a través de los enterocitos que están en la mucosa intestinal
en forma de kilomicrones. ¿Qué son los kilomicrones? Bueno, pues no es más que una envoltura o una micela que en el centro tiene colesterol, fosfolípidos, triglicéridos, glicéridos, ácidos grasos, etcétera. Y de esa forma es que penetra el organismo y desde su entrada a través de la linfa y después del torrente sanguíneo, entonces va a los diferentes órganos y tejidos, fundamentalmente al músculo, al hígado y a otros tejidos donde, y por supuesto al tejido adiposo, donde se va a almacenar para después ser utilizado. Luego, el colesterol que se produce en el hígado, pues entonces es transportado hacia los diferentes órganos y tejidos. ¿Para qué? Para que ellos formen parte de las membranas celulares de todos los órganos y todos los tejidos de nuestro organismo. El colesterol, señores, por esto es que es imposible decir que el colesterol está alto. Va a depender la cantidad de colesterol que tengamos en cada una de nuestras células, que puede llegar en un momento determinado hasta en el 23% de la composición de una membrana celular, como es el caso de los eritrocitos. El colesterol no va a estar nunca alto, señores. El colesterol no puede estar alto. Lo que se eleva y lo que determinan en sangre en última y primera instancia son las lipoproteínas, que son las que transportan en su interior el colesterol. Y los triglicéridos. Y los triglicéridos, claro, y los fosfolípidos y los escualenos y demás. Incluso también transportan la coenzima Q, la vitamina D y todas las vitaminas liposolubles que se adquieren de la dieta. Eso, en esencia, es lo que nosotros queríamos transmitirle a ustedes, que el colesterol no es un elemento que hasta este momento que les estoy hablando se puede considerar que ninguna persona lo tiene alto. O sea, no es cierto decir que una persona tiene colesterol alto, porque de hecho el colesterol no circula en sangre y es una medida indirecta que está falseando todo lo que nosotros estamos recibiendo, esa información que estamos recibiendo de los diferentes análisis de laboratorio. José, ¿tenía algo que argumentar al respecto? Además de eso, es que el colesterol es la base de todas las hormonas, casi todas, por lo menos las hormonas esteroideas, progesterona, estrógeno, testosterona. Y en definitiva, si no lo consumimos, colesterol de recursos, como usted dijo, de las carnes y de huevo, definitivamente lo vamos a producir. El hígado produce aproximadamente casi 1.200 miligramos de colesterol diario solamente para cubrir digamos, el mínimo necesario para las necesidades de producción de hormonas y demás para el organismo. Además que en la célula existe un organelo, las células eucariotas propias que tenemos como seres desarrollados, y es precisamente en el retículo endoplasmático liso donde hay producción de lipoproteínas. O sea, hay producción de colesterol, hay producción no tanto de triglicéridos, pero mucho de colesterol, de fosfolípidos y de los ácidos, ¿cómo se llama? Fatty acids, que son componentes ni siquiera necesarios, son componentes imprescindibles para la composición de la célula, para las membranas, para los mecanismos de sostén de ellas, lo que yo le llamo prácticamente el estroma de la célula. Y es mucha verdad lo que usted dijo. Hay un mito referente al colesterol, a los niveles de colesterol, que nunca viajan solos, siempre van dentro de una lipoproteína. Y en algún momento, en alguna conversación, habíamos dicho que las las HDL de alta densidad ni son tan buenas ni son tan malas las LDL. No así podemos hablar de las VLDL, que son las de muy baja densidad, que sí tienden a aglutinar más y aportan más al proceso de aterosclerosis que las anteriores, que siempre están ocupadas en llevar o traer precisamente las lipoproteínas a tejidos de vuelta del hígado a los órganos diana o tejidos dianas que lo necesitan y viceversa. Bueno, qué bueno, José, perdóname que te interrumpa, pero creo que hay que hacer una acotación ahí. Y qué bueno que comentaste a ese respecto. El colesterol, hay una gran confusión y todo el mundo dice que las LDL son malas y que las HDL son muy buenas. Y qué bueno que tú sabes de esto.
Eso lo teníamos previsto hablar un poco más adelante. ¿Y dónde radica la diferencia? ¿En dónde encontramos la esencia del daño que pueden ocasionar? Bueno, pues está en el tipo y la calidad de triglicéridos que tiene, en este caso, conforman el colesterol de baja y de alta densidad. En este caso, las lipoproteínas de baja y de alta densidad. Está demostrado, no hace ni 6 meses, surgió un nuevo método para determinar el índice aterogénico a partir de la resonancia magnética nuclear. Yo creo que en unos años estará disponible en todos los laboratorios clínicos. Hoy no existe nada más que en los grandes centros médicos como el Max General de Harvard, que es el non plus ultra de los hospitales del mundo, y están determinando ahí la concentración de ApoB en cada uno de las fracciones de colesterol, y esa concentración de ApoB es la que determina realmente el índice aterogénico y es la que define el daño de las lipoproteínas de baja y alta densidad. ¿Y de qué depende esto? Bueno, pues eso depende de la calidad, señores. Nuevamente, al igual que los azúcares, la calidad de la fuente de la que nosotros seamos capaces de obtener el colesterol y los triglicéridos va a definir si el volumen de los LDL es grande, o sea, el ácido graso tiene una cadena muy larga y la lipoproteína, la APO que lo acompaña, es boyante, o sea, voluminosa, entonces van a tener una tendencia a no depositarse en el endotelio vascular ni en los tejidos diana. Y cuando son pequeñas y densas, entonces van a tener la tendencia de depositarse en el endotelio vascular y en diferentes lugares del organismo donde van a hacer daño. Una vez más, todo depende de la calidad de los nutrientes que nosotros seamos capaces de recibir en la dieta. Por eso es que es muy importante, señores, saber qué es lo que tenemos que comer, de dónde vamos a seleccionar las fuentes de grasas, de carbohidratos, de frutas. Todo eso es muy importante. Perdóname que te interrumpí, José, pero valía la pena hacer esa acotación. No, de acuerdo, estábamos en la misma página. Estábamos en la misma página en ese tema. Lo que vino a colación, estábamos hablando de lo mismo, pero estoy muy de acuerdo con usted en ese sentido. Y yo pienso que el organismo tiene todavía mecanismos insospechados de reparación y está demostrado. Pero evidentemente la calidad y la cantidad de lo que consumamos hace su efecto en este fenómeno de la hiperlipidemia. Usted estaba hablando ahorita de los aceites, o sea, de los tipos de grasa que consumimos. Y creo que hace muchos años, por lo menos mi criterio, y de esto se trata el debate, ¿no? Se culpó a la grasa animal de los niveles altos de colesterol. De hecho, hay estudios que yo no sé si lo hemos compartido ya, que en un gran número de pacientes, o la mayoría de los pacientes que han tenido infarto de miocardio, infarto de corazón, no han tenido colesterol alto. Es correcto. Entonces, yo creo que, y todos los días se sigue demostrando que la primera causa precisamente de hiperlipidemia no son las grasas per se, sino el consumo de carbohidratos, sobre todo estos los carbohidratos muy elaborados, sobreelaborados con muchos elementos químicos. Es la primera causa de hiperlipidemia, sobre todo del que llamamos colesterol malo. Otro aspecto interesante de este mundo es, estábamos hablando de los aceites vegetales. En mucho tiempo creímos que los aceites vegetales, bueno, para consumir eran sanos, como grasa. Y ya lo evidence-based practice, la evidencia, la ciencia ha demostrado que los aceites vegetales de semillas no son muy sanos para consumir. Y por uno de los aspectos fundamentales es que tienen un tipo de omega 6 que se convierte en ácido araquidónico, que es un precursor de muchos de los elementos inflamatorios. Es el principal precursor de la cascada inflamatoria. De la cascada inflamatoria, el ácido araquidónico, producción de leucotrienes, prostaglandinas y demás.
En otras palabras, hace una contribución a la inflamación, no la inflamación que las personas creemos es que tiene el pie hinchado, no, la inflamación sistémica, la inflamación es la que hace daño, esa es la que mata. Esa es la que hace daño, la que aumenta permeabilidad de membranas, la que desestabiliza la homeostasis, desestabiliza inclusive el equilibrio osmótico de las células. Ese es precisamente el recurso que nos enferma. ¿Son necesarias? Sí, son necesarias. ¿Las grasas son necesarias? Son necesarias también. Ahora, la calidad y la cantidad hace la diferencia, como habíamos mencionado antes, precisamente porque la que no vas a utilizar, el mejor de los escenarios, que se va a convertir en grasa y vas a engordar, vas a ganar de peso, porque es de las formas que hemos sido creados. Antes, cuando en la evolución del hombre, entonces nosotros somos desarrollados, por lo menos industrialmente, ¿cuánto? Hace 200 años para acá. Entonces, la evolución del hombre se dedicaba a la cacería y quizás cazaba hoy, pero no cazaba en 3 o 4 días, iba a tener hambre. Si no hubiéramos evolucionado con la capacidad de almacenar energía, quizás hubiéramos desaparecido de la faz de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día hacemos menos ejercicios, consumimos más, pero consumimos más de aquellos alimentos que la industria los ha llevado a ser, digamos, placenteros al paladar. No hay cosa mejor que sentir un alimento que tiene buen gusto. Los carbohidratos son los especialistas en eso. La pizza, el espagueti, las pastas son los dulces, y no está mal comerlos. El problema está en la porción, Sí, José, yo quiero acotar algo que es muy importante que los seguidores conozcan y todos los que nos están escuchando. Y efectivamente, producto de la evolución biológica, el ser humano no está estructurado para consumir aceites. El consumo de aceite se hizo famoso a partir del cultivo del algodón. Cuando se cosechaba el algodón, quedaba de residuo la semilla. Y la semilla de algodón, pues bueno, tenían que darle algún uso. Y se empezó a usar la semilla de algodón para obtener aceite, que en aquel momento lo utilizaban en lámparas para alumbrar, ¿verdad? Y de esta manera a alguien se le ocurrió, una compañía justamente aquí en los Estados Unidos, se le ocurrió que era un aceite translúcido, transparente, bonito. Le añadieron saborizantes, si mal no recuerdo fue sabor a coco o a vainilla, y comenzaron a usarlo como aceite de consumo. Y ahí fue donde el mundo se desgració, y ahí fue donde el mundo comenzó a obtener aceite de girasol, de maíz, de soya y de cuanta semilla aparece. Y nosotros, los seres humanos, de esto vamos a hablar en otro programa, no estamos estructurados para comer semillas, sobre todo semillas de las familias de las legumbres y algunas gramíneas, porque están llenas de lectina. La lectina es una proteína muy inflamatoria. Es súper inflamatoria, o sea, la lectina desbarata la microflora, y al terminar con la microflora, pues ahí no se producen los ácidos grasos de cadena corta, que son los que protegen el endotelio de la mucosa intestinal y la propia mucosa intestinal, y ahí sobreviene todos los fenómenos de intestino permeable y demás. Exactamente. Entonces, las grasas son las que los seres humanos deben consumir, y dentro de las grasas de cerdo son las más importantes, son las más compatibles con el ser humano. Lo que el exceso es como tú decías, lo malo de esto, pero sí debe consumirse grasa de cerdo por encima de todos los aceites. Son grasas saturadas. Es correcto. No tienen brazos libres. Exacto. Los doble enlaces no permiten que se hidrogenen y se conviertan en grasas trans. Ahí está el secreto. Además, aguantan mucha temperatura. De eso se trata. Mira, después de 38 grados, cualquier tipo de aceite, incluyendo el aceite extra virgen de oliva, se va a hidrogenar. Y cuando se hidrogena, se denaturaliza y se convierte en un veneno. Y es preferible entonces cocinar con las mantecas, que tienen un punto de fusión muchísimo más alto y son menos dañinas, son más compatibles con la biología nuestra. Esa es la realidad. Entonces, muy buena tu aclaración y muy buena la intervención. Quedamos claros de algo, José, y es que la calidad de las grasas que consumamos son las que determinan la buena salud nuestra, y que no podemos bajo ningún concepto decir que
consumir carnes y grasas es dañino. La carne es dañina por algo que hablaremos en otro programa, pero no precisamente por las grasas. Y entonces ahí es donde está el secreto de la nutrición inteligente, de lo que debemos conocer nosotros para nutrirnos inteligentemente. Nos nutrimos inteligentemente, nutrimos bien nuestra macrobiota y modulamos el epigenoma. Modulamos epigenoma, vivimos más, prolongamos la vida con calidad. Esa es la esencia de todo el proceso biológico de la nutrición. Hasta este punto, Jadid, ¿alguna pregunta, alguna intervención? ¿Alguien está preguntando algo? De hecho, hay varias preguntas. Por ejemplo, quisiera comenzar con el doctor Rojas, si me lo permite. Adelante. Okay. Adelante, Jadid, adelante. Me están preguntando, entonces, ¿comer carbohidratos es malo y es mejor comer carnes? Sí, bueno, el criterio de esto es muy diverso. Yo voy a darle el mío propio, de lo que he podido leer, de lo que he podido estudiar, incluso de lo que he podido vivir. En algún momento de mi vida no estuve, digamos, siguiendo o teniendo una alimentación adecuada y engordé al punto que hice un síndrome metabólico. Entonces, cuando me di cuenta, cambié completo mi estilo de vida, cambié completamente, bajé de peso y todo volvió a su normalidad. Por eso al principio decía que el organismo tiene mecanismos insospechados de reparación. So, yo viví eso y el cambio radical fue precisamente en los carbohidratos. Yo no como arroz, yo no como pan, yo no como dulce. Y algo que me va a criticar el doctor Remigio Cortés, es que yo el único recurso de azúcar que consumo es la miel pura de abeja en el café en la mañana. Y si hago algún craving en algún momento me da, porque seguro en algún momento sientes esa necesidad de azúcar, lo que consumo es un poquito de miel y él tiene su discrepancia con eso. Pero bueno, de eso se trata. Yo creo que el consumo de carnes y el consumo de grasa animal es saludable. Es muy saludable. Hay quien va a los extremos, y tenemos varios conocidos en la media que hacen referencia a esto. Son de la dieta keto perfecta, y hay otros que no son tan así, hacen una combinación 3-2-1 y demás. Y yo creo que puede haber un término medio en eso, y yo creo que evadir y evitar los carbohidratos le da salud, o sea, es un elemento de portador de salud. Los carbohidratos no aportan nada. Carbohidrato no te aporta ningún tipo de vitamina, no te aporta, o por lo menos en calidades muy ínfimas, que son apenas imperceptibles. Las carnes sí aportan proteínas, aportan la grasa, y nosotros, la célula sabe cómo convertir, la mitocondria de la célula sabe, no es el primer mecanismo que utiliza, porque es más fácil utilizar la azúcar, y tenemos los mecanismos metabólicos que como son el ciclo de Krebs, como son la mitocondria, la síntesis del grupo HIM para la hemoglobina, el grupo para la mioglobina, el ciclo de la urea a través convirtiendo o neutralizando la amonia, tiene la gluconeogénesis, tiene la ketogénesis, pero el mecanismo fundamental es a través de la fosforilación oxidativa de la cadena de electrón, de transporte de electrón. Pero tiene la forma de convertir, de hacer energía, que es para lo que necesitamos la alimentación, además de los componentes, digamos, estructurales, o los componentes de bloques que para estructurales en buen español. Esa es la palabra. Pero yo pienso que podemos ser, o por lo menos el gran % de la alimentación esté basado en grasas y proteínas en vez de carbohidratos. Bueno, José y yo ahí, como ves, tenemos divergencias, precisamente por eso lo invité. José me ha invitado muchísimas veces a impartir conferencias en la maestría donde él es profesor, aquí en la universidad, y ahí pues hemos tenido debates con decenas y cientos de participantes allí. En una oportunidad teníamos 3 grupos completos allí delante. Hemos hecho eventos internacionales también. Sí, hemos hecho eventos internacionales también. Y entonces la verdad es que yo tengo mi divergencia y tengo mi punto de vista en esto, y es lo que sostengo, y por eso no nos vamos a pelear. De hecho, lo tengo aquí. Pero los azúcares
Los azúcares en realidad los necesitamos, José. Los azúcares complejos son esenciales. Estamos hablando de los azúcares que tienen amilopectina y amilosa, que es la fibra soluble, y que además, como tú muy bien dices, o sea, de alguna manera en eso coincidimos, como tú muy bien dices, son los azúcares que tienen ciertas cantidades de minerales, de vitaminas y de otro tipo de compuestos que necesita sí o sí llegar al recto para que la macrobiota se nutra y genere ácidos grasos de cadena corta. Por lo demás, estamos de acuerdo, excepto con la miel de abeja que ya yo expliqué y te he explicado varias veces, pero tú sigues tomándola porque, bueno, te sientes bien así, ¿no? Las razones por las que la miel de abeja no debe consumirse cuando se saca del panal y llega al medio ambiente. Pero eso, no, eso es insignificante porque yo creo que la miel no es de lo que más consuman las personas, ¿no? No. Y si se consume mucho, se la están adulterando, porque en el mundo no hay tanta miel para suplir las necesidades de... Esa es la otra cosa, sí. Buscar el recurso que te la pueda vender sin adulterar. Es correcto. Gracias, José, por tu comentario. Gracias. Doctor Cortés. Adelante, te escucho, Adil. Estamos escuchando muy bien. Aquí tengo una pregunta que se relaciona con lo que están hablando y Tatica 8801 está preguntando. ¿Los carbohidratos son los causantes del azúcar en sangre y el supuesto alto colesterol? Bueno, efectivamente, los carbohidratos son los responsables de los picos de glicemia y tienen también relación directa con el aumento del colesterol. Y te explico por qué. Si tú consumes un carbohidrato simple, estamos hablando de pan refinado, y ese pan no lo complementas con un compuesto, digamos, un spread que contenga una alta cantidad de amilopectina y amilosa, o sea, un oligopolisacárido, ese carbohidrato desde la misma boca va a comenzarse a digerir por la acción de la alfa-amilasa o tialina. Y ya cuando llega al duodeno, por la acción de las amilasas pancreáticas, se van a dividir en unidades de glucosa y fructosa, se van a absorber de manera instantánea y van a aumentar los picos de glucosa en sangre. Y esto es muy peligroso. Después en la segunda parte veremos por qué. Pero además de lo peligroso que son, porque fomentan el fenómeno de la glicación de proteínas, de la oxidación de la coenzima Q, de un grupo de compuestos muy importantes del propio NAT que están en el organismo para defendernos de los radicales libres. Además de todo esto, inmediatamente el hígado comienza a transformar la glucosa en glucógeno, y ya cuando terminó de almacenar el glucógeno empieza a convertir la glucosa en lípidos, y es por eso que aumenta todo lo que es la capacidad del organismo para engordar. O sea, la respuesta es que sí, es dañina precisamente por eso. Y justamente por eso es que lo que debemos consumir son carbohidratos complejos. Y repito, ¿dónde están los carbohidratos complejos? En el jugo de la caña de azúcar entera, en el plátano verde, sobre todo el plátano macho, en el boniato o camote, como le dicen en otras latitudes, el ñame y otros tubérculos que tienen una muy alta cantidad de amilosa, que no es más que una forma de unirse. Los carbohidratos simples, o sea, la glucosa, se une y forman trabéculas o redes donde no puede llegar las enzimas para hidrolizarlo, o sea, para dividirlo y que se absorba muy rápidamente a sangre. Doctor Cortés, y siguiendo esa misma línea de pensamiento, aquí me preguntan si se puede revertir la diabetes dejando de consumir los carbohidratos. Bueno, hasta donde la ciencia ha demostrado, la diabetes depende del tipo de diabetes, ¿no? Tú puedes controlar la entrada de glucosa en las células a partir de medicamentos como la metformina y otro tipo de medicamentos que tienen una estructura que actúan sobre las células, sobre receptores que están ahí, que son los que definitivamente abren, digamos, las compuertas para que penetre la glucosa a la sangre. Luego, en la práctica médica del día de hoy, hay bastante experiencia en regenerar la capacidad de los islotes de Langerhans que están en las células betas en el páncreas
con células madres pluripotenciales autólogas. ¿Qué significa esto? Que hay procedimientos que te extraen la sangre, obtienen de tu sangre previo, ya te digo, un procedimiento, hay que estimular y demás el organismo, y de tu sangre te extraen tus células madres pluripotenciales, o sea, que pueden convertirse en cualquier tejido, y luego te hacen un implante allí, y en muchos pacientes se ha visto que ese paciente vuelve de nuevo a producir. Eso es lo que te puedo plantear. Y por otro lado, ya hay estudios, ya están publicados por el doctor David Sinclair, que es uno de los monstruos, por decirlo de alguna forma, de la medicina genómica, regenerativa y antienvejecimiento, que se ha obtenido resultados excelentes administrando una nutrición inteligente que modifique el epigenoma. Y el epigenoma pues puede regenerar tejidos, órganos, y dentro de ellos lo que más se ha regenerado es el páncreas en su capacidad de producir insulina. José, ¿usted tiene algo que acotar? Eso es lo que yo llamo empíricamente, en forma de yo decirlo, es como una clonación in situ. Es correcto. Porque estoy llevando células que pueden convertirse en cualquier otro tipo de célula, lo estoy llevando allí, pero conjunto, lo estoy llevando los elementos de interacción, los elementos de intercomunicación celular. So, donde quiera que hayan células pobres, digamos de los islotes del Alzheimer, son los que producen la insulina, que estén disminuidas su capacidad, estén disminuidas incluso en número. Cuando ponemos allí in situ estas células madre, stem cells, indiferenciadas, con los elementos de comunicación, con las otras células que están aledañas o en la vecindad, ellas se van a diferenciar, van a crecer y se van a convertir en un clúster grande de ese mismo tipo de células. Y entonces van a empezar a producir insulina. Y hablaba usted de la célula, de los stem cells. Y quería añadirle también, se están haciendo estudios porque la célula grasa, la célula del tejido adiposo, tiene una gran capacidad de reproducción, tiene una gran capacidad de diferenciarse incluso. Y yo diría que incluso nosotros lo utilizamos en cosmetología. El doctor sabe que yo trabajo en cosmetología también. La hemos estado utilizando en combinación con otros elementos de la sangre, del PRF, del plasma rico en fibrina, que tiene cantidad de elementos de crecimiento vascular, de crecimiento endotelial, de crecimiento de células, tiene células mesenquimatosas, y con resultados, o sea, que lo veo. No es que se lo ponga a un órgano y que no lo vaya a pensar que está produciendo insulina, es que nosotros lo vemos en la piel, lo vemos en reconstrucción de tejido, lo vemos en aumento en volumen para las cosas que hemos hecho increíblemente con resultados increíbles. So, el fenómeno existe. Lo que yo creo que hay que explotar aquí en Estados Unidos se debe explotar más. No sé, hay mucho todavía. Regulaciones, las regulaciones coartan esto mucho. Y exactamente, y es una cosa que es de la persona, es autólogo, es propio tuyo. Estamos utilizando lo propio para mejorar otra área, mejorar otro tejido. Correcto. En el mismo en la implantación de cabello, nosotros estamos estudiando y lo estamos haciendo en la clínica. Hay personas que se hacen el implante de cabello sin hacerse un PRF antes. Y no funciona, y funciona mucho menos. No implanta. Mucho más lento. Mucho más lento. Mucho más lento. José, lo que sucede es que como tú sabes, las células grasas son las que tienen mayor capacidad de generar exosomas. Y el hecho de que generan exosomas, o sea, los exosomas son vesículos de comunicación. Exacto, son las que transmiten la información intracelular, pero extracelular también. Y ahí es donde radica la sapiencia de utilizar ese tipo de células. De hecho, y qué bueno que tocaste esto, porque esto tiene que ver con los lípidos también. Los lípidos están distribuidos en el organismo nuestro de manera permanente. Es decir, los lípidos que tú tienes debajo del cuero cabelludo y de la cara, que naces con él, es un lípido de una calidad genética determinada. Y los lípidos que nacen aquí en lo que dicen los salvavidas, o sea, en la cavidad periabdominal, son los mejores lípidos, son los de la mejor calidad. Y esos lípidos se pueden implantar autólogamente de esa parte y limpiar, por ejemplo, una persona que tenga
psoriasis o tenga acné o rosácea, se le puede hacer una limpieza de los lípidos que tienen en la cavidad facial, o sea, debajo de la piel de la fascia, e implantar una grasa. Y la práctica y las publicaciones ya con elementos concluyentes dicen que esa persona elimina completamente todo lo que es la psoriasis que tiene en su cara, todo lo que son incluso las huellas. Si tuvo acné juvenil, todo eso se elimina. Entonces eso dice mucho de la capacidad que tienen los exosomas de las grasas de transmitir y restablecer órganos y tejidos. Y eso es lo que pasa con la pregunta de la señora que estaba haciendo. Nosotros lo hacemos semanal. Nosotros utilizamos la grasa de tejido adiposo semanal, no solo para relleno, sino emulsificado en forma de micro, macro y de nanofat. Y los resultados, claro, no son inmediatos. Porque la célula no crece de un día para otro. No, es lo que le digo siempre a la gente cuando se hacen un estudio de polimorfismo genético, que por cierto, usted se lo hizo, doctor, y comienzan a recibir la terapia epigenética. Si usted tiene 59 años y lleva 59 años agrediendo su organismo, exacto, y entonces comienza con una terapia determinada, ya llámese epigenética o llámese un implante de exosomas, bueno, tiene que esperar que eso, en la medida que el tiempo pase, cuando usted empieza a restaurar, a restablecer y a regenerar sus órganos y tejidos. Y ustedes los han visto en su clínica. Y bueno, tengo, digamos, que el honor de trabajar con ustedes allí desde mi óptica, ¿no? De investigaciones, y lo veo a diario, que entre más tiempo pasa, mucho más se acentúa el efecto que se está buscando. Exacto. Esa es la verdad. Entonces hay personas que nos preguntan también, Hadid, hay personas que nos preguntan, bueno, y si están ahí, ¿por qué no llegan? ¿Y por qué, si yo lo tengo aquí adentro, por qué no llega a este tejido, por ejemplo? Y la respuesta es que por la microcirculación, a veces, la microcirculación, sobre todo en las personas que fuman, lo podemos ver también todos los días, la calidad de la piel y la calidad de recuperación de la piel de una persona que fuma. La microcirculación no deja que llegue a esos tejidos. En caso de así mismo es. Y cuando uno lo extrae, la prepara y lo pone, no solo lo estás poniendo a presión, o sea, local, sino es la concentración de esos elementos que estás dejándolo ahí en donde no llega por la circulación natural. Eso hace la gran diferencia también. Hadid, ¿qué ibas a preguntar? Sí, doctor Rojas, pues como tenemos un cierto delay en el tema del audio, cuando voy a preguntarle, como que usted sigue hablando y no nos escuchamos bien, pero bueno, quería preguntarle, doctor. Adelante. ¿Existe alguna relación entre el consumo de carbohidratos y la artritis? Definitivamente sí existe. Existe una relación muy estrecha. De hecho, el doctor Rojas habló de eso hace un rato. Toda la cascada del ácido araquinódico, de los eicosanoides, se puede alterar por el alto consumo de carbohidratos. Cuando la persona consume mucho carbohidratos, los carbohidratos, además de los efectos que tienen directamente sobre las macromoléculas que se encuentran en la sangre, neutralizándolas, como le decía, la coenzima Q, el NAP, el FAT y otras moléculas que están en la sangre, para evitar que los radicales libres, que son compuestos que atacan las células, son como, imagínense, bombas que están atacando las células, y como único se neutralizan esas bombas es con antioxidantes, pero antioxidantes naturales, además de lo que se consumen en las frutas. Y los azúcares tienen los azúcares simples, y sigo haciendo énfasis en esto, tienen la capacidad ¿para qué? Para oxidar ese tipo de compuestos antioxidantes endógenos que tenemos, e incluso las vitaminas que tomamos exógenamente. Y obviamente que cuando eso sucede, se acentúan los procesos inflamatorios, y es por eso que las personas que genéticamente están predispuestas para la artritis, que es una enfermedad autoinmune, pues se suma, es un efecto de sumación, y por esto es que aparece todo lo que es el cuadro, digamos, de inflamación, de dolor, etcétera. Doctor, tu turno. José, su Dígame. turno. Doctor Rojas, el turno suyo. Bueno, no sé qué más añadirle a eso, creo que lo ha dicho todo. Definitivamente los carbohidratos, y seguimos hablando, hay carbohidratos y carbohidratos. Cuando nosotros hacemos una mirada, un comentario negativo a un carbohidrato, es precisamente a estos carbohidratos refinados que vienen del pan, que vienen sobre todo de las... Hay personas que no saben
que el arroz produce más azúcar que la misma azúcar. De una molécula de carbohidrato, pues en el ciclo de Krebs, yo creo que salen como 8 moléculas de ATP y del azúcar salen 4 nada más. De la glucosa, me refiero a la glucosa. El arroz es un elemento, yo diría, la población mundial es grande y hay un elemento de energético, de consumo rápido. Y China es un gran consumidor de arroz. Pero ¿cuántos millones de personas viven en China? Son un complemento a la dieta. Yo pienso que no es el primer elemento, el nutriente esencial ese que siempre está en la dieta, sobre todo nosotros, los caribeños, que siempre tenemos que estar arroz, y en otras culturas la papa como carbohidrato. Yo pienso que no es necesario, que es un relleno más bien, pero se ha convertido ya por la elaboración y por las cosas que lleva en la dieta, la cultura culinaria, se ha convertido no solo en proporción, sino también en la frecuencia que se come innecesario y no aporta ningún elemento a la salud. Al contrario, yo diría que lejos de aportar, lo que es debilitante, incluso contribuye al deterioro de la salud. Gracias, doctor. Jadir, ¿algún otro para pasar a esta última pregunta, para pasar al próximo tema, que ya el tiempo se nos está agotando? Sí, doctor Rojas, tengo una pregunta para usted. Aquí nos están preguntando, ¿qué opinión tiene de la antidieta de Diamond? ¿Antidieta? No sé, yo no conozco eso, ¿eh? Yo no lo conozco. ¿Antidieta de quién? Que se haga más explícita la pregunta, que la repita, pero yo la verdad que eso no conozco. Como una dieta o una antidieta, se llama Diamond. Yo no la conozco. Ya en el próximo programa vengo con eso, pero eso nunca lo he escuchado. Que nos disculpen, pero al menos yo no lo conozco. ¿Tú conoces algo, José, de eso? No lo conozco. Bueno, otra pregunta, doctor, que tengan por ahí. Aquí, de hecho, Estrella Medina nos dice, gracias, doctor, tengo artritis, ya perdí una rodilla, pero desde que consumí carbohidratos ya no se me inflama ni tengo dolor en la rodilla. Leí hace poco que el arroz caliente tiene altos niveles de azúcar y aconsejaban consumirlo frío. ¿Es correcto? Ni frío ni caliente. Eso no influye en lo absoluto. El arroz, como bien dice el doctor José Félix, es una de las principales fuentes de carbohidratos y siempre va a generar una gran cantidad de glucosa y de fructosa. Y la fructosa no se habla de ella, pero es mucho más dañina que la glucosa. Es más inflamatoria. Destruye los receptores de la leptina con P, que es una hormona que es la que tiene que ver con la saciedad, que justamente se produce en las células grasas. Entonces, definitivamente nada tiene que ver caliente ni frío, doctor. Eso es muy cierto, pero además de eso, Jadir, además de eso, yo quiero añadir algo más. El exceso, nosotros todos los días tenemos cientos y no miles de células que desafortunadamente se van modificando, van cambiando su ADN y tienen la tendencia de convertirse en células cancerígenas. Entonces el sistema inmunológico fuerte va a estar constantemente detectando esas células modificadas, descubriéndolas y tratándolas de hacerle fagocitosis, de destruirlas. Ahora, ¿qué sucede con esto? Las células cancerígenas son exquisitamente consumidoras de azúcar. Cuando hay altos niveles de azúcar en sangre, hay una gran oportunidad que ellas tiendan o se reproduzcan mucho más, con mucha más facilidad y mucho más rápido, dando así que el sistema inmunológico no sea capaz, no de identificarlas, sino de combatirlas. Tener azúcar alta en sangre también es un factor que, digamos, hace su contribución al desarrollo del cáncer. Gracias, doctor. Gracias. Jadir. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la última parte del programa, que es la pregunta que está allí, que todos los seguidores están mirando. ¿Es el colesterol la principal causa de ataques cardíacos? Esa se la voy a dejar para el final. Le voy a pedir permiso para retirarme. Es el cumpleaños de mi hija y me están esperando allá afuera. Ok, no te preocupes. Pero yo sé que ese último debate, usted le va a hacer, o sea, ya lo habíamos compartido, habíamos hablado al principio y en otras ocasiones, y yo creo que usted le va a dar el toque final a la conclusión
wrap-up de la bueno, pues te agradezco muchísimo, de verdad, y te espero en otra oportunidad por acá. Espero contar con su presencia. Un placer, Hadil. Muchísimas gracias. Gracias a tu hijo por la ayuda que nos ha dado en esta tarde también. Gracias a Eliezer Ávila por prestarnos su plataforma para nosotros poder expresar, poder entregarles a la comunidad lo que hacemos diario, lo que nos dedicamos, lo que nos gastamos nuestras horas, que es estudiar, que es a preparar, que es regalar salud. En este caso, yo me dedico a la práctica, pero me dedico a formar también profesionales de salud y es algo diferente y es algo que nos complace poder llevar y entregar lo que honestamente estamos convencidos que funciona para mejorar la salud. Gracias, doctor. Le agradezco muchísimo. Nos vemos pronto. Nos vemos. Estén bien. Chao. Bueno, pues ya vieron el doctor José Félix, muy buen profesional, tremendo profesional. Nos dejó solo, pero igual vamos a culminar el último punto de este debate o de esta, digamos, transmisión de enseñanza, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues ya les decía, hay muchos mitos sobre cómo el colesterol se considera la principal causa de ataques al corazón e incluso los strokes, o sea, los infartos cerebrales. Y la respuesta es que no. Recientemente el colegio, o sea, la Junta Directiva del Colegio Americano de Enfermedades Cardio y Cerebrovasculares han emitido una, digamos, resolución armonizada de conjunto, dando a la publicidad lo que casi todos los que de una forma u otra tenemos que ver con las ciencias médicas y el desarrollo de medicamentos conocemos. Y es que el colesterol no es la principal causa de ataques cerebro y cardiovasculares. Contrariamente a lo que todo el mundo piensa, el colesterol, siempre que se consuma de una fuente que sea de alta calidad, el colesterol va a contribuir en una mínima, pero mínima expresión con el desarrollo de las placas de ateroma. Existen exactamente 17 factores, pueden buscarlos, son públicos, lo pueden googlear, 17 factores reconocidos como aterogénicos. Dentro de ellos tenemos justamente los niveles altos de glucosa en sangre como resultado de la ingesta de carbohidratos sencillos o simples, el consumo elevado de alcohol, el consumo, o sea, el tabaco, la homocisteína, los niveles altos de homocisteína, los niveles altos de proteína C reactiva, los niveles bajos de testosterona y los niveles altos de estrógenos. También, desde el punto de vista de la nutrición, altos niveles de hierro, de calcio y bajos niveles de potasio y de vitamina K son más contribuyentes con el desarrollo de placas de ateroma que el colesterol. En última y primera instancia, el colesterol, señores, como decíamos hace un rato, es un componente, uno de los componentes principales de las membranas de las células, y el objetivo de ese, digamos, colesterol en las membranas celulares es proteger las células de que no penetren sustancias que no deben entrar y que no salgan metabolitos de dentro de las células que deben salir. Por tanto, no consumir niveles adecuados de colesterol y triglicéridos o lípidos puede contribuir con una mala salud y, contrariamente a lo que pensamos, no contribuye con el desarrollo de las placas de ateromas. No así el calcio. Y les voy a dar una primicia que justamente hace apenas meses, no llega un mes que salió esta noticia. Lo que más contribuye, y escuchen esto, lo que más contribuye con el desarrollo de las placas de ateroma o el endurecimiento de las arterias a nivel del corazón, del cerebro y las arterias que están en la periferia son los niveles altos de calcio. Ojo con esto, esto es muy importante que lo conozcan. Los niveles altos de calcio son los que enmascaran una bacteria
que se produce únicamente en la cavidad bucal. Esa bacteria, que es un tipo de Streptococcus, cuando la higiene bucal no es buena, cuando hay accesos, cuando hay caries, toda esa sangre que emana de la cavidad bucal es muy altamente rica en esta bacteria. Y justamente esta bacteria, cuando está inflamada, las encías viajan en sangre y al alcanzar el torrente sanguíneo se esconden del sistema inmunológico. Escuchen esto que parece de ciencia ficción, pero es una realidad. Se esconden del sistema inmunológico dentro del calcio. Y esas células o esas bacterias van y se depositan en las arterias del cerebro, del corazón y en otras arterias y forman colonias. Y esas colonias se van alimentando a través de esa placa de calcio que se formó y se van agrupando más y más bacterias, van creciendo con el paso de la vida y contribuyen con el 95% de las placas de ateroma y del riesgo de infarto cerebro y cardiovascular. De conjunto con la homocisteína alta, de conjunto con la proteína C reactiva alta, de conjunto con la testosterona baja, con la vitamina D baja, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que debemos conocer todos, y yo no le estoy diciendo a las personas que comiencen a consumir 2 ni 3 kilogramos de carne diario, pero que sí deben conocer que la ingesta de colesterol dietético, que es básico para desarrollar todas las hormonas que decía el doctor, o sea, los glucocorticoides, los minerales corticoides, la vitamina D, la testosterona, el etil-dietilbestrol, el estradiol, el estriol, todas las hormonas que son básicas para la salud y para formar las membranas celulares son fundamentales. Y finalmente, dicho esto, vamos a hacer énfasis en que el colesterol, señores, en un estudio reciente que se determinó, el colesterol no es una medida de alteración. Es decir, han estado engañando a todos diciendo que el colesterol en sangre está alto, cuando en realidad ni siquiera lo determinan, porque el colesterol no puede tener contacto con el plasma sanguíneo. Esto es lo que quería transmitirles en el día de hoy, en este programa que estamos compartiendo con ustedes, y vamos a tratar de hacerlo sistemático. ¿Para qué? Para orientarlos sobre la nutrición inteligente, que tiene como propósito el bienestar, el placer, la salud y la longevidad de todos los seres humanos. Sí, doctor, excelente, y nos deja con muchas dudas, porque imagínense, desde que uno tiene uso de razón, te toman una muestra de sangre para medirte los niveles de colesterol, y en función de eso te dicen, no, está alto, está bien, pero no, está muy alto, las estatinas, la atorvastatina, todo este montón de cosas que te mandan, ¿no? Doctor, entonces, ¿para qué toman la muestra de sangre como base para medir el colesterol? ¿Qué sentido tiene? Bueno, Jadir, básicamente cuando te hacen un análisis de sangre, efectivamente, sí tiene mucho sentido, porque hay un grupo muy grande de parámetros que te dan una medida de tu estado de salud. Las transaminasas, los leucocitos, los linfocitos, los eritrocitos, los propios iones, o sea, el potasio, el calcio, el hierro, los niveles de vitamina, los niveles de proteína C reactiva. Todo eso realmente te da una medida, al igual que te da una medida los niveles de lipoproteínas que tú tienes. Sin embargo, el colesterol nunca lo determinan, e indirectamente infieren que el colesterol está alto. Mira, te voy a comentar algo. Hay una correlación. En mi profesión hay algo que se llama toxicovigilancia, que no es más que vigilar cuál es el progreso de los fármacos en el tiempo, o sea, cuán tóxicos son los fármacos en el tiempo. Y eso lo hacemos de rutina. Y, por ejemplo, la atorvastatina, que es un tipo de estatina que a todo el mundo se le indican, tiene una correlación directa entre el uso de estatinas en general y de atorvastatina en particular con el incremento de las enfermedades degenerativas cerebrales y con las enfermedades del Parkinson, del Alzheimer, de la demencia. Y te explico muy brevemente por qué. El mecanismo de acción
de las estatinas es inhibir una enzima que está dentro de la célula, que tiene un nombre bien largo, que se llama 3-metil-3-glucacil coenzima A reductasa. Y esta enzima justamente es la que sintetiza el colesterol dentro de la célula. ¿Para formar qué? Para formar hormonas, todas las que te dije anteriormente, para restaurar la membrana de la célula, para que la célula no sea permeable, para que la célula resista los diferentes cambios de temperatura, para que las células no muten a ser células cancerígenas. Y entonces, si nosotros estamos conscientes de que al inhibirse esa enzima se obstruyen diferentes procesos metabólicos para formar hormonas, para formar vitamina D, para restaurar la propia célula, entonces, ¿qué pasa en el cerebro? Donde las neuronas, en un muy alto por ciento, la membrana celular prácticamente es colesterol. La vaina de mielina que recubre las neuronas es colesterol. Si tú estás agrediendo esas células para que no formen colesterol en su interior, que lo van a mandar hacia afuera para restaurarse, entonces estamos haciendo algo mal. Y hay una correlación directa, y eso no lo digo yo, eso está ahí en los datos, eso es público. Todos los médicos que quieran, todos los bioquímicos y las personas pueden ir, pueden buscar y entender lo que les estoy diciendo. Esa es una realidad. Bueno, aquí estamos ante una encrucijada, como están diciendo en el chat, que nos plantean. Entonces, ¿se deben tomar las pastillas que mandan para bajar el supuesto colesterol o no? Bueno, yo nunca le he recomendado a nadie que las consuma. De hecho, si las personas leen en el prospecto, o sea, en el documento adjunto, en el plegable que tiene, van a ver que te dicen de entrada que pueden ocasionar hígado graso no alcohólico. Y entonces, ¿qué es el hígado graso no alcohólico? Es el resultado de la acumulación de la grasa dentro de la célula, porque inhibe todos los procesos ¿cómo se llama? De metabolismo de esas grasas. ¿Entiendes? Se altera todo el metabolismo de la célula. Entonces, eso está mal. Sí, bien mal. Y muy preocupante además. Doctor, entonces aquí nos preguntan que si entonces es una correlación, no una casualidad, ¿no? Es una correlación, no. Eso, cuando tú estudias los mecanismos biológicos implicados en todo el proceso de restauración de las diferentes órganos, tejidos y células, te das cuenta que se está interfiriendo un proceso metabólico vital. Imagínate, Jadir, que estás en una habitación y tú tienes que reparar la habitación cada 2 años. Y dentro de esa habitación tú tienes 2 personas que se van a encargar de romper la pared, raspar la pared, echar cemento, arena y repellarla. Y tú a esas personas le amarras las manos. Y eso es lo que hace la torvastatina, para decirte así muy sencillo. Y cuando tú le haces eso, no solamente se daña la pared, sino que esas personas que están en la habitación tienen otras funciones. Y es empalmar sillas, arreglar el tomacorriente. O sea, desajustas todo. Exacto. Voy a revisar, doctor, porque es muy interesante. Y es más, Jadir, es más, para los que tengan dudas, si tú no tienes colesterol dentro de las células, el doctor José Feli hablaba algo hace un rato, las grasas y el colesterol de alguna manera pasan por un proceso que se llama la oxidación de los ácidos grasos y el colesterol, que los convierte en algo que se llama coenzima A, acetilcoenzima A. Y el acetilcoenzima A es la materia prima que tienen que tener las células, en este caso las mitocondrias, para obtener los ATP que hablaba el doctor hace un rato. El ATP no es más que la energía que hace que nosotros vivamos, respiramos, hagamos todas las funciones metabólicas, nos movamos. Si tú no tienes acetilcoenzima A, que la fuente fundamental son los triglicéridos y el colesterol, sobre todo los triglicéridos, por el colesterol también, no puedes producir energía, y si no produces energía, tú no puedes reparar ni hacer absolutamente nada en tu organismo. Entonces, es una agresión tan grande que gracias a Dios que las dosis son relativamente bajas y que el organismo tiene
mecanismos robustos que escapan de esa represión. O sea, te amarran las manos, pero tú con el hombro trabajas con los pies, pero no es eficiente lo que estás haciendo. Pues, doctor, entonces, bueno, estaba viendo aquí el chat y nos preguntan también de dónde salen los números entonces del colesterol que nos dan. Justamente por inferencia. Lo sacan por inferencia del número de lipoproteínas que tenemos en el organismo, que está falseado. El colesterol nadie lo ve. Comencé explicando que el colesterol está dentro de las lipoproteínas, pero nadie puede determinar qué cantidad hay exactamente ahí, porque nunca está en contacto con la sangre. Y lo que se determina cuando te hacen un análisis clínico es la cantidad de LDL, de VLDL y de HDL. Y por inferencia, entonces te dicen, bueno, tienes el colesterol alto. Realmente nunca lo tienes alto. Después en otro programa vamos a explicar qué pasa con cada uno de esos transportadores y cuál es el efecto tóxico que ocasionan al organismo. ¿Y por qué ocurre? Dios mío, wow. Pues creo que como siempre ha sido súper interesante. Ya nos pasamos un poquito de la hora programada. Ha sido bien didáctico. El doctor Rojas aportó bastante información. Usted, por supuesto, como siempre. Creo que tuvimos un diálogo bien constructivo, o sea, muy informativo para todos nuestros seguidores. Y de verdad que aquí nos pregunta si usted es de Santa Clara. Sí, bueno, realmente de Placeta, lo que viví muchos años en Santa Clara. La señora Estrella Medina, y nos dice que ella también es de Santa Clara. Pues entonces, yo quería terminar, Jadir, diciendo algo que lo tenía previsto, pero con la plática se me fue. Cuando hablé sobre los efectos de esta bacteria, que es la principal causante de la formación de placas de ateroma, olvidé comentarle que este producto que nosotros desarrollamos, entre otras cosas, como ustedes pueden ver en ese banner, tiene la capacidad para evitar el sangrado y la inflamación de las encías. Y al evitar el sangrado y la inflamación de las encías, como este es un producto de uso diario, entonces es ideal. ¿Para qué? Es ideal para evitar que se formen placas de ateroma. O sea, que usando este producto no solamente prevenimos, controlamos y curamos infecciones, sino que evitamos el progreso de las enfermedades cerebro y cardiovasculares e incluso la hipertensión. Eso quería dejarlo claro, que el DeepBlock es un producto que por eso ha sido aceptado recientemente por una gran compañía en este país para colocarlo en todas las cadenas de farmacia. Pueden entrar a Amazon, ver no solamente el producto que está disponible, sino ver las publicaciones que tiene y todos los ensayos clínicos donde se explican este tipo de acciones que estoy hablando. Y ya con esto yo creo que sí nos despedimos, Adil. Nos vemos en la próxima. En la búsqueda de bienestar, la naturaleza tiene la respuesta. DeepBlock, un producto terapéutico innovador que salva vidas. Previene, controla y cura infecciones virales y bacterianas. Gripe, dolor de garganta, inflamación de amígdalas, gingivitis y alergias. DeepBlock, siempre al alcance de tus manos. DeepBlock te brinda el poder de la naturaleza para una vida saludable. DeepBlock, bienestar natural en cada gota. Obtén tu DeepBlock ahora. Previene, controla y cura de forma natural. Visita nuestro sitio web o síguenos en redes sociales. DeepBlock, el poder terapéutico de la naturaleza en tus manos. Actúa ahora.